de hoy, nuestra autora de la saga Samadhi, Diana. Hola, Diana, un gusto tenerte, un placer compartir contigo este espacio, información. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? gracias, bien, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a ti por permitirme este espacio valioso para charlar este día con ustedes. Ok, Dianita. ¿Y qué te ha parecido estos días? Tenemos cuarentena, Sí, claro. tenemos la situación que está viviendo la gente. ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cómo lo has vivido? ¿Para ti ha sido también un aislamiento? ¿Ha sido encontrarte con gente, encontrarte contigo? Dinos qué has experimentado tú. En lo personal, yo lo he visto como una oportunidad muy grande para volver a reinventarme, para volver a conectarme con mis propósitos, con mis metas. Ha sido un proceso de mucha creatividad para mí. Me he dado cuenta que para muchas personas efectivamente es un encierro, pero porque no se han percatado de que es momento para desarrollarse uno en casa con nuestra gente, con uno mismo. Depende del lado que desees enfocarte, pero la verdad es que para mí ha sido muy revelador este tiempo en casa. Y mira, de hecho, nuestra finalidad del programa de Conecta con tu Ser es esa función. Desde transmisiones anteriores he venido compartiendo con nuestra audiencia que entiendan la importancia de por qué conectar con tu ser. ¿Por qué ir a este trabajo interno que Claro. muchas veces es el que se refleja acá afuera, en tu vida real? ¿Tú qué opinas al respecto? Pues ya también en otras ocasiones en las transmisiones aquí con los amigos hemos hablado acerca de que la gente tiene que aprovechar para sanar heridas, para juntarse con todas aquellas personas que a lo mejor tenían algún conflicto, pues es momento pues precisamente de sanar, de volver a conectarse, de volver a decir, ok, esto va a pasar en 2, 3 meses, no lo sabemos, pero tengo que prepararme para lo que viene, ¿no? Mucha gente está entrando como en pánico porque algunos ya no tienen el empleo, porque otros tantos no saben qué hacer con sus negocios. Bueno, pues es precisamente el tiempo para sentarte y a lo mejor tomar de las redes sociales lo mejor que encuentres, porque hay mucha información en ella, aprovechar esas herramientas para decir estos consejos de quien ya lo consiguió, me sirve para mí, esto me sirve para mi negocio. Exacto, sobre todo, Diana, esa parte bien importante que acabas de decir. La gente no se puede quejar de una ausencia de falta de información. Información hay muchísima y por diferentes medios, ¿no? Tenemos la gran oportunidad, ¿verdad?, de vivir en esta situación donde actualmente las redes sociales nos permiten incluso, además de obtener información, poder llegar a otros seres. Sin embargo, esta parte donde la gente debe de tomar conciencia de cómo está parado en este momento en su vida. Y por eso para nosotros fue muy importante tocar el tema de comprende la energía del dinero. ¿Para ti qué significa la energía? Es que la energía es todo, o sea, el universo entero es energía. Entonces, si nos vamos desde tiempo atrás, sabemos que todo para que siga evolucionando, pues debe tener un ciclo forzosamente. Ahorita nosotros estamos viviendo un ciclo y es importante que la gente lo comprenda. Esto, de alguna manera, incluso hasta los mayas ya lo tenían previsto, ¿no? Los mayas ya sabían que iba a llegar este tiempo en que nosotros teníamos que guardarnos, pero no era guardarnos para tener miedo, era guardarnos porque ya nos estábamos desconectando demasiado de nuestra energía divina. Sobre todo, mira, acabas de tocar un tema súper importante. Entender que somos unos seres ilimitados, unos seres de luz que de alguna manera deben de estar conectados con la abundancia y prosperidad. Y muchas veces este se le olvida a las personas. Y si bien ontológicamente y por la historia lo traemos, efectivamente, nuestras civilizaciones anteriores, nuestras culturas, sobre todo nosotros que estamos aquí, los toltecas, te enseñan a esa parte, a estar conectados con la abundancia, con la prosperidad, el infinito, y ser respetuosos con todos los elementos, ¿no? Porque somos uno, yo con el otro ser humano, yo respetar a las plantas, yo respetar el aire, yo respetar el agua. Y efectivamente, ahorita eso se ha ido en este mundo dual cortando.
Y entonces, efectivamente, la gente está desconectada y requiere irse conectando. Y cómo también esto impacta de manera directa a sus bolsillos. Sí, sí, claro. Y es un conjunto, porque no nada más es una crisis económica. O sea, obviamente es una crisis en que el ser humano está tan desconectado que obviamente todas las decisiones que está tomando están yéndose por lugares que no les benefician. O sea, se están perdiendo de sí mismos. Entonces es la oportunidad para encontrar lo que eres, todas tus capacidades y en base a eso poder crear abundancia. Entonces, es una oportunidad. Las crisis son oportunidad de evolucionar. Exacto, y sobre todo en esta etapa que vamos en proceso de evolución, y que es una parte básica en entender que si queremos evolucionar, tenemos que partir desde nuestro ser, no desde el hacer o el tener, ¿no? Mucha gente hace muchas cosas, pero sin tomar conciencia de las cosas que está realizando, si realmente contribuye al valor de otras personas personales. Entonces, requieres ir desde conectar con tu ser para sacar esos dones que fueron regalos de Dios precisamente, como tú bien lo mencionas, para generar esta prosperidad y abundancia. Pero para eso requiero conocerme a mí mismo, reconocer mi interior y tener esa conexión para obviamente después ir a conectar con el mundo. En tu caso, desde eres una mujer también muy preparada y que se ha ido entrenando y tienes mentores y demás. ¿Qué experiencia notas aquí que es necesario realzar para que la gente tome conciencia de esta parte? Bueno, ahorita yo me estaba acordando de dos empresarios en específico. Uno de ellos no hace mucho, y me dio muchísimo gusto ver en su publicación que él dijo que reconocía que necesitaba pegarse más al lado espiritual para encontrarle más sentido a sus negocios. Él estaba súper sorprendido, ¿no? Pero de alguna manera cuando uno ya lleva este tipo de camino dices que efectivamente si uno se enfoca en lo que uno trae dentro, lo que está allá afuera no te tambalea. ¿Por qué? Porque sabes de qué estás hecho. Me dio mucho gusto ver a esta persona, se dedica a las bienes raíces, y decía que jamás había sentido él tanto propósito o tanto potencial en sus negocios hasta que no empezó a ver que tenía que conectarse, que tenía que empezar a participar también a favor por las leyes universales, y que tenía que entenderlas. Porque mucha gente piensa que nada más me visualizo, hago mis mantras y todo está. No, las leyes universales requieren de acción. Cuando esta persona lo entiende, imagínate tan grande. El otro empresario también alguna vez dijo, esto de los negocios no se trata de fe, no se trata de pedirle a Diosito, de los santos, y que, bueno, es que hay una falta de conocimiento, porque fe no tiene que ver con religión. Fe precisamente es la convicción de que algo va a suceder independientemente de que tú lo estés viendo o no en este momento. ¿Sí? Es de cuando una persona dice, yo creo que este negocio me va a funcionar. Y aunque todos los demás me digan, no, no se va a poder, mira que vas a perder el tiempo, vas a perder tu dinero, pero es tanta tu fe que tú sigues adelante. Tú dime, ¿cuántos de la historia no conocemos que defendieron su idea, que revolucionaron todo alrededor en su sociedad y que hoy son historia, precisamente por no haber soltado esa fe? Entonces, fe es la convicción y que te mantiene, no tiene que ver con religión, pero sí tiene que ver con espiritualidad. Exacto, sobre todo la fe tiene que ver esa fe que tú tienes en sí mismo, esa confianza, esa autoestima para poder salir allá y plantar incluso este ideal, para salir a conquistar, ¿no? Lo que ahora sí podríamos decir, tus sueños, tus ideales, tu manera de querer realizar esto en la vida. Sin embargo, esa parte del desconocimiento que tú bien comentas, ¿no? Que la gente a veces relaciona, ya que hay una creencia muy fuerte, o sea, ir entendiendo incluso qué creencias yo tengo muy arraigadas, definirlas, si vienen de mi persona o están puestas hasta ahí desde que era pequeño, que escuché de mamá, de papá, del entorno, porque ser espiritual no es hablar de religión, ser espiritual no es hablar precisamente de que es que yo solo comulgo con esta religión, tiene que ver con más allá y precisamente con esa fe propia. En tu caso, tú desde tus áreas y tu propia experiencia, ¿cómo fortaleciste tu fe?
Pues yo sí tuve que hacer mucho trabajo interno. Yo sí tuve que empezar a comprender que primero tengo que gestionar mis emociones porque estas me estaban funcionando como trampas. Entonces, la mejor inversión que uno puede hacer en sí mismo es en su mente, porque todo lo demás puede estarse cayendo, pero si tú tienes clara una idea, tienes muy claro tus potenciales, tienes muy claro que puedes utilizar de lo que está allá afuera herramientas a tu favor, es más fácil salir de un caos, de una crisis. Yo sí me tuve que preparar emocionalmente, mentalmente. Estuve asistiendo con coach de desarrollo personal, también con coach de inteligencia financiera, hago meditaciones, sigo por ahí algunos personajes espirituales, porque el mayor reto que tenemos es el diálogo interno, ¿no? Todo lo que nos dicta nuestra cabecita. Y si a eso le sumamos todo lo que ya tenemos en nuestra memoria celular que viene desde la historia de los aztecas o de la historia de los mayas, de la conquista, digo, tú sabes muy bien de ese tema. Mira, sobre todo esa parte, lo que decíamos ahorita, el reconocer la parte de la historia donde yo estoy plantado. Una de las cuestiones aquí a reconocer primeramente son nuestras raíces. Y desgraciadamente en nuestro pueblo, en este México tan querido, nuestras raíces o nuestros ancestros son de alguna manera marginados atrás. ¿Sí? No hemos reconocido nuestra propia cultura, nuestra propia historia, que se basa en grandes conocimientos. Y entonces, al empezar a compartir con estas máscaras del ego y en esta dualidad de bueno, malo, desprecio, no desprecio, no son mejores que otros, nos ha llevado precisamente a esta desconexión. Y cómo incluso como pueblo mexicano, al ser conquistados desde esa marca, hay una creencia puesta en el ADN del subconsciente colectivo. ¿Y qué es? El no merezco. Tú debes de recordar. ¿Qué hicieron los españoles cuando llegaron aquí a México? Así que lo primero que hacen es arrebatarnos todas las riquezas, ¿no? Entonces, ¿Y qué más representó? ahí la gente dice, bueno, a lo mejor también el significado que dimos después, porque recordemos que los mayas eran muy sabios y ellos sabían que probablemente lo material ellos lo podían volver a adquirir, pero lo que les interesaba era la sabiduría. Pero desde el momento en que a nosotros se nos empieza a transmitir en la historia de que vinieron y nos arrebataron, probablemente eso incita a pensar que yo no puedo tener tanto porque mira, va a venir alguien más y me lo va a quitar. Y eso representa un riesgo. Sobre todo más allá, exacto. ¿Cuál fue el final? Que hay un miedo ¿Qué de le pasó que a esa gente? pues al Dilo, final, no te dé miedo, te oye. no, o sea, ¿Qué fue? al final de cuentas hubo muertes, al final de cuentas, Exacto. ¿por qué? Porque fue más valioso lo material que las vidas. No, y fíjate, cómo empezar, como dices, ¿no? Que es un tema que venimos trabajando, todavía cuesta trabajo Sí. salir a decir, el dinero en nuestra cultura representa Un riesgo, muerte, un miedo, un riesgo. ¿Por qué? Porque prefiero que no esté en mi vida porque me causa daño. Si eso va a ocasionar que yo pierda a mis familiares, a mis seres queridos, mejor no lo rechazo. Entonces, imagínate, no, en nuestros árboles genealógicos, mira, el otro día precisamente checábamos esta parte en un grupo en España, cómo por lo menos son 200 años de tu árbol genealógico. Y en nuestra cultura, para empezar, muchos ni siquiera sabemos del árbol, ¿no? Porque a veces desconociste a tus abuelos, bisabuelos o demás, pero no llegamos tan atrás. Sin embargo, si recorremos la historia, prácticamente sí nos va a poder ver que venimos, estamos en un país de conquistas, de muertes, de independencias y de revoluciones. Entonces, todo esto se ha visto enfocado precisamente ante ese miedo o el sentir que no merezco. Muchas veces, fíjate, ¿quiénes son los primeros que hacen dinero aquí en nuestro país, que es riquísimo? Siempre los extranjeros, ellos tienen más esa visión de estar encontrando en este país tanta riqueza y de estar viendo la manera de explotarlo y de todas las oportunidades de las cuales se pueden valer. Y nosotros ya tenemos la idea de que, bueno, pues ellos vienen los que nos dan el trabajo, los que crean fuentes de empleo y no podemos ver toda esa riqueza y no tenemos esa cultura de que realmente existe mucho, mucho alrededor que nosotros podemos tanto cuidar, pero a su vez aprovechar a nuestro favor. Exacto, sobre todo esa parte de reconocerme, ¿no? Si partimos de esta parte, de la fe, de la confianza, en que traía una sabiduría, el mayor conocimiento, o sea, si bien los españoles sí vinieron a llevarse el oro, lo dorado, lo que tú quieras,
lo más valioso era el conocimiento, Sí, que fue lo que ellos no se llevaron, pero que lo tenemos. Y nosotros como pueblo, como raíz, lo tenemos en nuestro ADN, solo es cuestión de explotarlo. Por eso tiene que ver cómo está tu confianza, cómo está tu autoestima. ¿Qué vas a ver ahorita en estos días? ¿Vas a ver oportunidad para crear nuevas cosas? ¿O te vas a ver otra vez cerrado de que ya vino algo a conquistarte, a matarte, a quitarte lo que es nuestro? Y no claro. es cierto. Sí, 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 precisamente por eso es que estamos viviendo esta situación, porque efectivamente ya alguien ahí arriba se dio cuenta que estamos tan desconectados, ¿no? Que dijeron, a ver, vamos a mandarles esta pruebita para que otra vez se encierren, para que otra vez empiecen a hacer lo que aquellas culturas hacían, ¿no? Sacar todo su conocimiento interno, pero no de la manera en que nosotros lo hacemos ahorita buscando en internet o buscando en el librito o algo. O sea, lo que traemos dentro es volvernos a conectar. Exacto. Y cómo de alguna manera tenemos que ser esos seres integrales. O sea, que todas las esferas de nuestra vida empiecen a estar relacionadas precisamente con esta parte de sentirnos abundantes, prósperos y ricos, porque también no tiene que ver solamente con el hecho del cash, del dinero, porque partimos de una base, es energía, y esa energía, ¿cómo yo la puedo reproducir? ¿Y de qué manera la transmito? Y al final del día existe energía positiva y energía negativa en estos dos polos. O sea, cómo tú como ser humano empiezas a darte cuenta que tú sí lo decides y así lo eliges, entonces vete solo por lo positivo, porque lo negativo ya vimos que no deja muchas cosas buenas, pero que requiere obviamente estar trabajando mucho en mi persona, en mi interior, en libros. Hay una infinidad de herramientas, existen terapias, existen libros, existen coaches, existe un sinfín. Sin embargo, yo creo que aquí lo más importante es entender qué es lo que voy a decidir yo como ser humano. Y, ok, ya leí esto, pero ¿se está llevando a la práctica? ¿O simplemente también lo estoy dejando como una información más? Requiere ese aterrizaje. Fíjate que también es muy importante entender primeramente qué es una energía. Entonces, si es una energía, es una herramienta que también nos va a ayudar para conseguir cosas. Lo mismo sucede con cualquier otra materia que encontremos a nuestro alrededor. Pero, ¿qué pasa aquí? Que el significado que le empezamos a dar o la importancia que le empezamos a atribuir al dinero se va por el lado equivocado y es ahí donde empiezan nuestros conflictos internos, porque entonces ya no lo entendemos como energía, ya no lo entendemos como un medio de que efectivamente puedo estar mejor en cuestión de salud, de que a lo mejor me va a permitir tener otro tipo de aventuras, de experiencias con mi familia, adquirir más conocimiento. No lo estamos viendo así, lo estamos viendo como algo meramente, pues le estamos atribuyendo demasiado interés. Y ahí es en donde empieza a generarnos dolencia, de, híjole, es que me va a llegar, ahora ¿cómo lo trato? ¿No? Entonces empiezo a querer chiquitear y ahí ya le estamos imprimiendo una emoción que obviamente el universo capta esa vibración. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Estás generando un sentimiento de escasez. Entonces, al rato empiezas a tener dinero, empiezas a malgastarlo o empiezas a guardarlo, pero ya no lo pones a trabajar para ti. Y ahí es en donde empiezan a derivarse todo este tipo de acciones que nosotros tomamos porque le estamos poniendo un sentimiento que no debería, que es el de escasez. Sobre todo es esta parte de lo que decíamos, ¿no? Ir como que de paso en paso. Primero, tomar conciencia que si bien soy un ser ilimitado, lleno de dones y talentos, ver cuáles de ellos puedo monetizar o en cuál está el regalo de vida que me fue dado para venir a servir precisamente a la comunidad y ello me va a traer mucho más prosperidad. Muchas veces la gente se quiere saltar las leyes universales, ¿no? Y una de las partes es dar, dar y dar. Y el universo, pues finalmente te va a retribuir. Sin embargo, esta parte a veces es pedir, ¿no? Dame, dame, dame. Y eso es totalmente distinto. Entonces, si bien toda esa energía y somos vibración, entender que este nivel de vibración en el que yo esté pensando y en el que tenga mi enfoque es el que se va a reproducir en mi vida de afuera.
No tiene que ver que muchas veces la gente quiere partir desde lo que se presenta aquí afuera. Y entonces desde ahí decir, es que puedo hacer esto y puedo hacer esto, y después resulta que si empiezan a vivir esta situación de fracaso, de escasez, de miedo, de frustración por no encontrar lo que realmente están buscando, y entonces empiezan a confundir, ¿no? Entonces, siempre requieres de un orden, de ese orden hacia dónde vas, de ese orden que te permite ver primero en qué energía estás vibrando, y eso es bien fácil de hacerlo. A lo mejor, no sé, cuando te gusta el helado, Claro. cuando comes un helado, ¿cómo te sientes al comer tu helado? Uno se siente complacido, uno lo disfruta, pero no ve algún conflicto en él. Ok, ahora dime alguna cosa que no te guste que sea igual de comer. Ay, Diosito santo. No sé, las aceitunas. Ok, y entonces yo llego y te regalo aceitunas. ¿Y qué pasa con la aceituna? Pues a lo mejor yo te la acepto, pero dentro de mí hay algo que te lo repela, que dice, no, esto no me gusta, esto ya en automático lo descarto dentro de mis posibilidades, ¿no? Pero lo Ajá. importante fue la vibración que yo emitía, aunque probablemente tú no hayas visto mi reacción. Exacto, ¿no? Y luego, a lo mejor, ¿no? No sé si te ha pasado, como que las aceitunas a veces son mucho más de diciembre, tal vez, ¿no? Una cuestión así o de cóctel. No sé si te ha pasado, ¿no? Precisamente en esta situación, cuando te resistes y que sientes que las cosas te empiezan a seguir, ¿no? Y como que, ay, otra vez, y me dieron aceitunas. Así de simples son las cosas. Y lo mismo pasa en el dinero, en las amistades, en cualquier área que tú puedas encontrar. En lo que digas, esto no lo quiero hacer en lo que te enfocas. Sí, Porque es te lo que uno enfocas en más lo que no. atrae. Y Sí, sí, entonces lo atraes. sí, sí, efectivamente. Mira, tan solo con un ejemplo que te voy a poner ahorita. Una vez en un grupo estábamos haciendo una meditación. Entonces, la mayoría de estas personas estaban súper enfocadas en lo positivo. Estaban pensando en la experiencia bonita que se estaba viviendo alrededor, estaban pensando en la paz y eso mismo estaban proyectando. Pero había una persona que de antemano cuando llega a un lugar, ella siempre se está protegiendo de las malas energías, por si acaso, ¿no? Por si acaso. Entonces cuando ella llega, ya llega con esta actitud de me protejo de todas las energías, que tu energía no me afecte, que la tuya tampoco. ¿Y en qué se enfocó mientras las otras estaban casi flotando? ¿No? En las buenas energías. Entonces llegó un momento en que sintió esa carga, sintió esa pesadez, y yo empecé a ver cómo empezó a hacerle ella así por acá. Le dije, que no has entendido que no se trata de enfocarte en lo que no quieres, que no se trata tampoco de repelar, se trata de integración, de comprender que tampoco es lo bueno y lo malo, sino que todo tiene un propósito y que si tú tienes muy definido cuál es tu centro, nada te va a afectar. Prepárate para estar positiva, para recibir toda la energía positiva de los demás, más no llegues con la idea de me estoy cuidando de las malas energías, que es lo que la mayoría hace con el 90% de sus pensamientos en la calle, mi hermana. Exacto, ¿no? Y cómo todo al final del día se origina desde eso pequeñito, un pensamiento que surgió aquí en tu mente. Le pusiste este sentimiento, en el caso del ejemplo de tu amiga, ¿no? A lo mejor desde que salió, no sé con quién me vaya a encontrar, me protejo, me protejo. Y obviamente, aunque sea lo mejor, el ambiente más padre del mundo, o sea, tú vas en esa resistencia, cuando la gente tendría que entender que solo tiene que ser resiliente, o sea, de qué manera yo empiezo a afrontar esta situación y fluyo con ella, no la repelo. No la repelas. Entonces ahí podemos derivar en cómo la gente está utilizando su dinero. O sea, ¿lo estás utilizando precisamente para obtener todo aquello que deseas? ¿O lo estás utilizando para sobrevivir? ¿O lo estás utilizando por si mañana no tienes? ¿Cómo lo estás tú administrando? Por si el día de mañana llega una catástrofe en mi vida, ¿cómo lo estás administrando? O sea, fíjate el significado tan diferente que le damos a las cosas. Totalmente. Y sobre todo esta parte de entender que así como llega tu dinero, digo, algunos tenemos hábitos, y yo creo que tú no eres la excepción, y algunos tenemos hábitos, pero otra gente no. Y va a la deriva precisamente porque va en este ajetreo, ¿no? De correr y que siente que no tiene tiempo de nada, ¿no? Por eso, como decías hace un momento, alguien por allá arriba nos vio que requeríamos de tiempo y nos generó el tiempo, ¿no? Entonces,
ese tiempo sobre todo que nos permita generar nuevos hábitos. Y como tú dices, ¿no? O sea, las personas les llega a lo mejor ese dinero, ese recurso, a través ya sea de un trabajo, quienes son asalariados, habrá quien trabaje por su cuenta. ¿Y qué hacen cuando llega? ¿No? O sea, realmente lo reciben con esa gracia, con esa emoción, porque, ¿sabes? El dinero sigue al gozo. Y si tú en cuanto lo estás recibiendo, sientes como, uy, qué poquito, no me alcanza, y tengo que pagar esto y esto y esto, entonces estás partiendo de los términos de escasez, de no abundancia, de miedo y que te hace falta y que no es suficiente. Cuando tendríamos que empezar por agradecer eso que ya llegó. A eso iba, que muy pocas personas, estamos, en algún momento yo estuve así, no nos acordamos de agradecer en cuanto recibimos el primer billetito en los primeros centavos. O sea, antes de que lo recibamos ya estamos pensando qué es lo que tenemos que pagar con él. O sea, ya lo tenemos gastado por adelantado. Entonces eso a mí me genera un sentimiento de preocupación, ¿no? Y cuando lo recibo, yo ya tengo planeado lo que voy a hacer con él. Entonces ni siquiera le di el chance a mi dinerito de agradecerle y de reconocer el esfuerzo que yo hice, pero un esfuerzo grato, ¿no? Porque si no, muchas veces también desde que salimos a conseguirlo, ¿con qué actitud salimos? Exacto, ¿No? desde reconocer que al final, por eso decíamos, si bien el dinero es una energía porque te da a ti la riqueza y el gusto, porque agregas valor a alguien más, a cambio de ese servicio que tú brindaste o de ese producto que le vendiste que le cubrió la necesidad de otra persona. O sea, no va con la simple venta de algo, sino es lo que tú le estás dando de valor o generando de riqueza a esa otra persona. Sí, sí. Y esa es la parte donde tú dices, y los que salen a trabajar o que van haciendo actividades, ¿desde qué actitud también lo estoy realizando? Lo estoy haciendo desde la pereza y desde el enojo, pues lo más seguro es que no rinde, ¿sí? Lo estoy haciendo desde el amor y con gusto, y imagínate, ¿no? Desde la filantropía, ¿no? Desde muchas veces donar, y ahorita precisamente, ¿no? A través de esta situación en que hemos encontrado diferentes mentores, diferentes información, gente queriendo compartir y agregar valor a las demás personas, acaba de decir, oye, si lo que yo sé te puede servir a ti de alguna manera, como mensaje, te hace clic o esto, o te incomoda, ahí agárralo, porque por algo te incomodó. Es información que te tenía que llegar en este momento. Y checa qué te incomoda y checa cuál es realmente esa actitud que tienes hacia lo que haces. O a lo mejor en esta parte de decir, ¿no? El trabajo interno y donde realmente vienes a conectar, porque hay gente haciendo dos, tres actividades y como que tiene una en particular que es a la que vive esta vida y se van por otros lados y las vas dejando, ¿no? Entonces yo creo que también es momento de una oportunidad donde encuentres eso que te apasiona, que te inyectes ese sentimiento, esa emoción y por ende, por añadidura, el dinero va a venir y llega. Sí, justo a eso iba. Fíjate que qué bonito, Nancy, cuando te encuentras con una persona que ama tanto lo que hace, que cuando te está dando su servicio, te está vendiendo tu producto, lo hace con tanto deleite, que fácil el producto, el servicio se vende solo, tan solo de la manera en que te lo está promocionando, pero desde el gusto propio. A mí me ha encantado encontrarme con gente que es así, que ama lo que hace, porque ya no se acuerda en determinado momento que está trabajando. O sea, te está dando un servicio tan bonito que todo lo que fluye de su persona es su mejor versión. Y eso es lo que te entrega. Entonces, con gusto dices, es que vale la pena invertir en esto o vale la pena comprar esto, ¿no? Entonces es muy diferente a cuando sales, sobre todo cuando te encuentras a gente que está, pues lamentablemente, en el servicio al cliente, ¿no? Que está atendiendo al público y ya los ves y ves una cara y dices, ay, no, mejor me regreso porque como que me va a contestar feo, ¿no? Es como tu Sí, amiga, ¿no? ay, sí, me regreso. Sí, porque tú ya vas acercándote y sientes esa vibra de que te están mirando así como que, ay, ya vienen a preguntarme, ay, ya vienen a comprar. Es muy diferente. Desde que tú te encuentras con ese servicio tan bonito, desde ahí se genera todo ese sentimiento de cómo obtienes ese dinero, pero también cómo lo inviertes. Es un sentimiento muy diferente. Exacto, y cómo es esa vibración precisamente de que llegue al final del día, ¿no? Lo que decíamos, alguien que lo hace con esta pasión, con esta entrega, ¿sí?
cuando llega, no sé, su salario, cuando llega el pago de su servicio, como tenga que llegar el dinero, lo recibe con ese mismo gusto y de la misma manera le rinde como no tienes idea, ¿no? ¿Y qué pasa desde la otra área? Hay muchas, por eso decíamos, no todo es vibración. Cuando la gente empieza a vibrar en esta parte negativa, lo que tú dices desde la pesadez, y porque ya viene, la tengo que agarrar ahorita porque me urge venderme, tengo esto, tengo aquello, pues solitos los obsetan, los espantas, ¿no? La gente percibe esta energía porque decíamos, somos seres vibracionales y entonces estamos vibrando en comunidad. Y lo que tú acabas de decir, yo llego, me acerco al vendedor y como que no, esto no me gusta, o sea, es mala vibra, te vas, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente, ¿no? Tú te vas a ir juntando con esos seres que sientes que vibran en sintonía contigo. Por eso para nosotros es tan importante entender que la situación que ahorita, si bien es preocupante de cierta manera para algunas personas, lo importante es que traten de entender que les hemos ido dando tips de alguna manera de meditar, de leer, de descubrir nuevas habilidades, nuevas capacidades, de encontrarse con ellos mismos para que su pensamiento no esté enfocado en la escasez, en la desgracia, en el me voy a quedar en la calle y empiecen a vibrar en esa sintonía porque eso es lo que se puede reflejar allá afuera. Es lo que se va a expandir. Y entonces empezar a ir con una concepción de pensamiento rico, de prosperidad y abundancia. Y en esta parte del dinero se manifiesta lo que decíamos, ¿no? Desde niño, ¿qué recibiste y demás? Y yo por ahí sí les aconsejaría, revisen qué pasa con su relación de mamá y de papá, porque mamá representa la abundancia y papá la prosperidad. ¿Por qué? Porque el hombre, lógicamente, era el ser que proveía a la familia, el que traía el recurso. La mamá, ¿no? Por eso está la Biblia de ese, ¿no? La administradora de todo esto. Entonces, entender cómo es la relación que yo tengo de mis papás, cuáles son las creencias que tengo para ver realmente cómo estoy conectando con el dinero. Si en este momento tú te sientes que no tienes el dinero que deberías de tener, ¿sí? Tal vez tengas que recurrir a qué creencias te están deteniendo, te estás autosaboteando. Si fue de este momento, fue de antes, fue de alguna parte de tu historia, o tal vez ir más atrás y tenga que ver de ese niño que está asustado o ese niño que escuchó, no lo mereces, ese niño que escuchó, no hay dinero, no hay suficiente, no tenemos, somos pobres. Y entonces es el momento de reprogramarnos, tumbar esa pared, esas programaciones mentales que no nos llevan precisamente a la abundancia. Entonces, también es muy importante que ahorita chequen, no nada más se trata de cambiar las creencias, o sea, chéquense desde dónde estamos mal, para que vean ustedes. Estamos hablando desde la historia, desde el sentimiento de que nos arrebataron y de que el hecho de tener dinero implica un riesgo. Estamos hablando de que probablemente en nuestra memoria celular existan algunos eventos que nuestros abuelos o tatarabuelos vivieron, y entonces nosotros venimos resonando con eso. Estamos hablando de lo que nuestros padres nos heredaron y aparte, lo que ya estando en vida y consciente se puede decir, estuvimos observando. O sea, chéquense desde dónde puede venir la información inequívoca o errónea que nosotros traemos cargando y con los cuales estamos decidiendo. Ahora, efectivamente, como dices, Nancy, hay que empezar a darle una checadita al pasado. ¿Qué me dijeron acerca del dinero? O sea, aparte de todo lo que ya traigo en mi cuerpo resonando, ¿qué me dijeron acerca del dinero? ¿No? ¿Qué fue lo que más me dejó impactado a mí? ¿Que yo no tengo derecho a tenerlo? ¿O que es muy difícil? ¿O que solamente algunas personas lo consiguen porque ya tuvieron la fortuna de nacer en cuna de oro, como dicen por ahí? ¿O porque efectivamente alrededor mío yo no vi que nadie más hiciera algo extra a lo que generalmente hacen? Se quedan como para ir viviendo al día. Entonces yo no tuve a mi alrededor a nadie que hiciera una luchita extra en donde a mí me enseñara que se pueden romper patrones, que se pueden romper paradigmas y que yo puedo lograr más de lo que mis antepasados hicieron. O sea, no hay esa cultura. Sí, sobre todo esta parte ahorita sí es muy básica lo que decíamos, ¿no? Empezar a tomar conciencia,
realmente desde el hacerme responsable. En el punto que yo esté en mi vida, solo yo soy responsable. Y a su vez, solo yo también puedo salir adelante y elijo salir adelante por X situación. Y efectivamente, si existen patrones, encontrar la medida y sobre todo, mira, aquí se requiere un trabajo de total honestidad, porque ya no te funciona estarte engañando. Ahorita decíamos, estamos en una temporada de evolución. Y si no evolucionas, te quedas. Y si te vas a engañar a ti mismo y a seguirte vendiendo estas máscaras del ego y demás, pues de verdad, o sea, no va a funcionar, porque hay una cuestión mucho más allá. Tienes patrones o creencias a veces muy arraigadas en el subconsciente, pero hay otras que están todavía mucho más abajo y que son en el inconsciente. Sí. Y entonces, el entender que esta parte de estar conectado con el aquí y el ahora, al final, si yo lo elijo, lo puedo cambiar. Puedo cambiarlo y puedo empezar a generar desde mi pensar, ¿no? Integrar cuerpo, mente y alma. ¿Para qué? Para ir por un objetivo común, pero un objetivo en resonancia de esta situación de ser precisamente ese ser ilimitado, abundante, rico, ¿no? Es decir, yo puedo ser rico en amistades, rico en relaciones personales, familiares, rico en lo económico, rico en salud y demás. ¿Por qué? Porque al final, si esta parte de la preocupación, del miedo, de la angustia, desde la descodificación, o sea, tuve tanta gente que encontramos enferma. Y las enfermedades, por eso se dice que son psicosomáticas, porque realmente son emociones reprimidas que no se han exteriorizado. Y entonces imagínate, ¿no? Si así teníamos cierta gente que está enferma y padeciendo, ¿por qué los invitamos precisamente a este cambio, a este cierre de paradigmas negativos y generar unos nuevos? ¿Para qué? Para que ya no exista, de alguna manera tú seas tu propia autosanación, porque así lo eliges. Porque de alguna manera, el único ser que aquí va a tener confianza en ti, que puedes generar una autoestima tan alto, que puedes tener una identidad, solo eres tú. Nadie te la puede crear de allá afuera. Ahora, eso de que te engañes, pues sí, pero no quiere decir que vas a tener un resultado con eso. Te recuerdo, todo en este universo es vibración. Aunque tú digas, estoy bien, no pasa nada, dentro de ti hay una vibración que no alcanzas a percibir, pero el universo sí. Entonces, no, por eso dicen, tú no puedes engañar a Dios. No, porque el universo está captando lo que tú vibras. Para empezar, hay aguas, porque pueden estar pensando, ay, sí, no pasa nada, pero no, no es cierto. Sí te va a pasar. Ahora, lo que dices de somatizar las emociones. Yo te voy a platicar un caso particular. O sea, yo cuando en algún momento experimenté la escasez, cuando de repente llegó a mi vida una etapa en la que vinieron las deudas y que mi esposo y yo estuvimos muy preocupados, fíjate que empecé a somatizar toda esa emoción. Entonces, después empecé yo con un problema de ciática. Okay. Entonces yo decía, pero es que eso solamente le pasa a los viejitos, ¿no? ¿Por qué yo? Yo apenas tenía 30 años y yo había escuchado del nervio ciático y yo lo veía muy lejos y yo decía, pero eso nada más a los que ya están avanzaditos, yo no. Pero cuando me voy a la bio y efectivamente encuentro que se refiere a la incertidumbre financiera y que también dependiendo de qué pierna es la que... Ajá. El lado que a mí me dolía efectivamente era porque decía que yo me sentía culpable de no haber dado más de lo que yo misma creí, porque pues yo tenía una profesión, tengo un negocio, entonces decía, ¿cómo es posible que en su momento yo haya estado así? Y empiezas a culparte, empiezas a sentir frustración. Y ese lado correspondía a esa frustración de no estar dando frutos. Mi esposo, por su parte, la padeció del otro lado, diferente del lado izquierdo, entonces eso representaba una gran incertidumbre porque él no podía llevarle a la familia el alimento que se supone que como figura paterna tiene que proveer. Entonces, si nosotros prestamos atención a todo el significado de que nuestro cuerpo nos está gritando, es una oportunidad muy grande para saber en qué estamos fallando y qué es lo que tenemos que hacer, porque la misma bio nos dice,
estás pasando por eso, aguas, te está diciendo el cuerpo que tienes que tener tú o ponerle atención a esta parte específica de tus emociones, ya te lo están diciendo. Entonces es una herramienta muy importante de la que nos podemos valer, porque todas estas emociones que estamos gestionando, sobre todo las que se vienen con esta situación que muchos ya están hablando, ¿cómo vamos a gestionar nuestras emociones para que no nos afecten? Porque al rato no nada más va a ser lo económico, al rato vamos a estar metidos en cama porque ya no podemos levantarnos. Sobre todo, mira, esa parte es súper importante, lo que tú acabas de decir, y cómo con tu ejemplo nos permite integrar todo, ¿no? Son seres vibracionales, y obviamente desde la señal del espejo tú atraes a lo que es tuyo, ¿no? Entonces dices, yo padeciendo ciática y mi esposo padeciendo ciática, También. entonces son los dos, Sí. son vibra. Entonces eso indica que al final del día, incluso, ¿sí? No sabemos por quién haya empezado, si fue desde el área tuya o fue desde el área de él. El caso fue que, un ejemplo, por así decirlo, si fuera el caso de él, o sea, el nivel de vibración es tan alto que eso te enrola a ti y te afecta a ti. Y tu nivel de crecimiento no va a llegar allá. ¿Sale? Y todo es parte precisamente de cómo estás vibrando y cómo a veces la vibración puede ser tan fuerte y en esta situación de resonancia invade esa parte, ¿no? Segundo, efectivamente, ¿no? El cómo puedo somatizar a través de una enfermedad, que la edad no te va a garantizar que hay esta enfermedad solo es para grandes o es para pequeños, ¿no? O sea, el cuerpo siempre te está hablando y él va a manifestar. Pues te duele la mano, te duele el pie, esto tiene que ver con dinero, esto tiene que ver con tu mamá, esto tiene que ver con tu papá, esto tiene que ver cómo te comunicas con tus hijos. Siempre el cuerpo nos está hablando. El detalle es que muchas personas no se detienen a ver de alguna manera qué les está hablando o qué les está diciendo el cuerpo. Otra situación importante también aquí es lo que tú acabas de mencionar, el nervio ciático, ¿no? Esta situación, estamos hablando de un miedo totalmente, pero incluso a sobrevivencia, ¿no? O sea, no es nada más el hecho de decir me quedo sin dinero, sino de decir yo creo que yo con esto no sobrevivo, ¿no? Y entonces ante ese miedo tu cuerpo lo somatiza a través precisamente de eso. ¿Y qué te hace? Te detiene, ¿no? Porque requieres parar. Parar a que te des cuenta en realidad en qué sintonía estás vibrando y qué estás pensando, ¿no? Y por ende, pues va a afectar a las otras situaciones. Entonces, algo tan simple que la gente a veces podría decir, ¿cómo es que esto, no? O la mujer, mira, aquí también una cuestión a nivel cultural. La mujer a veces padece de ciertas cosas porque está muy desvalorizada. ¿Sí? Entonces también las mujeres requieren empoderarse, creer en ellas, porque si no te tocó a lo mejor tener la fortuna de que tuvieras una autoestima muy grande, ¿no? Que tus papás siempre te estuvieran diciendo que eras la mejor, que esto. No, los papás lo hacen lo mejor que pueden, pero al final son maestros de vida y tú te la pusiste. Entonces, si de repente por ahí te trataron un poquito, no tan grato como a ti te hubiera encantado, ¿qué pasa? Son unos maestros de vida que te vinieron a enseñar algo, tal vez a fortalecer ciertas cosas. ¿Para qué? Para que tú seas esa mujer autónoma, fuerte, decidida, venir a hacer cosas y emprender cosas. Y entonces, eso también es bien importante, cómo desde un sentimiento de culpa te puedes generar incluso esta parte relacionándolo al dinero, de rechazar dinero. No sé si te ha pasado o de niño, ¿no? Muchas veces que te daban y a veces a lo mejor tu papá decía, no, no pidas, ¿no? O que la gente viene y te dice, oye, toma, te regalo esto. Hay un ejercicio maravilloso que es salte a regalar todo el día que tengas la oportunidad billetes a la gente se espanta. Así, ¿y por qué? ¿O por qué me lo quiere dar? ¿No? Entonces es un miedo a recibir, ¿no? Entonces, siempre es importante el estar viendo realmente qué pasa yo, cómo vibro en realidad en esta relación con el dinero. ¿Siento que lo merezco o no lo merezco? Y por eso nos referíamos a esta parte de ser totalmente honestos, porque efectivamente, ¿no? El nivel de vibración te va a permitir llevarte a eso que quieres, o si estás enfocado en lo que no quieres, eso es lo que va a llegar. Ahora también hay que entender a qué se refiere la generosidad. La generosidad no nada más es la cantidad que yo doy.
lo que yo estoy dispuesto a hacer por los demás. La generosidad también abarca es qué tanto acepto yo, o sea, qué tanto me permito recibir, porque así como yo tengo cierto placer de estarle dando a los demás, también los demás tienen ese derecho de sentirlo al estarme dando a mí. Entonces, ¿por qué lo freno? ¿Por qué muchas veces decimos, ay, no, muchas gracias, no, es que no te hubieras molestado, ay, mira, no era necesario, ay, no, 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 ¿para qué te no gastes, no gastes? O sea, tú también estás dando esa señal de que no merezco yo que me den, que alguien gaste un poquito, que alguien preste ese tipo de atenciones conmigo, y desde ahí, pues, ¿qué entiende el universo? Ah, pues no te hace falta, ah, pues no lo quieres, ah, pues no lo necesitas, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, cómo el ir cuidando toda esta parte radica precisamente en cómo yo estoy dispuesto tanto a recibir como a dar. Cómo de alguna manera yo me puedo abrir a esas oportunidades donde a lo mejor la gente te quiere regalar algo y pues recibirlo con ese gusto, ¿no? Porque al final son regalos, regalos del universo. Y fíjate que no sé si alguna vez llegaste a notar o a descubrir una cosa. ¿Qué hace la gente con las monedas, los centavos? Estas de 50 centavos, no sé si ya sigan aventando los pesos, pero sí lo he visto mucho con los centavos, 10 centavos, 50 centavos o así. ¿Sí has visto qué realizan? Bueno, se me viene a la mente una anécdota. Hay personas que agarran un frasquito y ahí los empiezan a meter, pero esa es una actitud que igual ahorita la podemos comentar. Otras personas que ve que son centavitos, ah, pues no me sirven de mucho y los tienen regados por donde quiera, pero así sea un centavito, finalmente es una energía, ¿no? Que tú ya no le estás prestando atención y que tú obviamente estás apartando de tu vida. Entonces, esa actitud de que tú vas caminando en la calle y te encuentras 50 centavos y no lo quieres recoger, encuentras uno de a 100 y luego lo levantas. Exacto, mira, eso tiene que ver precisamente en esta parte, ¿no? Y de ir englosando cómo también tiene que ver con tus propios valores. Y es tener la humildad para agacharte y levantarte, recoger esos centavos. Porque al final del día es dinero, sí, es energía. Y ya en alguna ocasión lo habíamos comentado. Si alguien tiene muy bien entendido el lado del dinero, son los judíos. Porque Exacto. incluso ellos te dicen, junta los centavos que los pesos se hagan solos. Y el mexicano los tira. O sea, sí, estamos mal. Segundo, lo que decíamos, ¿no? ¿Qué interpretación le hemos dado al dinero? Ya lo vimos desde la conquista. Hay en el subconsciente colectivo un sentimiento de no merecer, de que si lo tengo me lo van a quitar, me lo van a robar así. Y que representa muerte. Y para los judíos, ¿qué significa? Vida. Vida. Porque ellos sabían, desde el holocausto, que si ellos tienen dinero, pueden salvar vidas, vidas de seres humanos. Exacto. Y ahora tú dime cuántas veces o cuántos judíos conoces que estén en tremenda pobreza. No, fíjate que Porque sí. entienden esa filosofía. Incluso hasta algunas religiones, digo, no metiéndonos tanto en las creencias totalmente religiosas, pero hay algunas en las que efectivamente el dinero no es un ruido. Y tú los ves y ellos no están peleados con la pobreza solo por ser personas religiosas, ¿no? O sea, independientemente de la espiritualidad, entienden que es un recurso, pero es esa cultura que nos viene a crear miedos, que nos viene a recolectar ese tipo de conflictos internos, que no nos permite verlo como efectivamente lo estábamos anunciando, como una persona, ¿no? Porque ahora regresemos al ejemplo de quien lo está guardando y ahí lo deja nada más. Ahí que se reúna, ahí que esté, pero probablemente como son centavitos, pues nunca los vas a sacar. ¿Y qué representa eso para ti? Alguna vez a mí se me quedó muy grabado una frase que tú me dijiste, es aprisionar el dinero. ¿Y qué sucede cuando a una persona la aprisionas? Cuando a una persona la asfixias, cuando quieres todo el tiempo tenerla aquí contigo y que no se vaya a ningún lado. ¿Qué hace? Esa persona obviamente siente la necesidad de liberarse de ti. Y lo mismo sucede con el dinero, o sea, lo tienes tan aprisionado que obviamente no se va a expandir y obviamente si te llega no se va a quedar.
se va a ir. Por eso es que decíamos, pues el dinero es como una persona, o sea, es energía al final de cuentas, y no es que estemos haciendo pues una igualdad en cuestión de valor, sino en cuestión energético, o sea, así como lo tratas, o se queda contigo y se expande, o simplemente llega tantito y se va. Exacto, ¿no? Y de qué manera tú puedes lograr relacionarte también con él para entender precisamente esta parte, ¿no? El dinero es una energía y que decíamos, la energía no se destruye, solo se Se transforma. transforma. Requiere, en el caso del dinero, fluir, ¿sí? Entonces, en el momento que tú lo aprisionas, en el momento que tú lo agarras, o ese día que tuvimos oportunidad de compartir en un taller, ¿no? Cuando decían, ay, es que yo lo veo y lo aprieto y lo siento, o sea, dices, lo asfixias. O sea, si yo Sí, fuera él, pues también en cuanto me sueltes me voy, ¿no? Y entonces, imagínate, allá afuera nos encontramos con mucha gente que dice, híjole, es que nada más cambio el billete de a 200 a de a 500, de cantidad que sea, y desaparece, porque tal vez lo has accionado. Entonces, tú requieres de fluir, el dinero requiere de multiplicarse. Entonces, cuando tú lo usas para ese fin, el dinero sigue fluyendo. Cuando tú lo atesoras, que esa es la malversión que la gente ha entendido de que el pasar por el... Es más fácil que pase un caballo por el ojo de una aguja que un hombre en los cielos. sí. Tenía que ver en que todo el contexto a lo que se refería era cuando tú lo atesoras, cuando no quiero que lo tenga otra parte. Más nunca la Biblia en ninguna parte dice que el dinero sea malo. Y el libro más rico que te habla de mayor riqueza es la Biblia. Sí, sí, lo que pasa es que el error está en la manera en que lo interpretamos o la manera en que los demás nos lo hacen llegar a través de sus palabras en las diferentes instituciones que ya conocemos, ¿no? Pero mira, precisamente en mi segundo tomo, que es Estado Original, ahí Uh-huh. narro perfectamente bien cómo es que nosotros nos comportamos ante el dinero y cómo es que este me afecta y se somatiza porque de alguna manera, ya lo he repetido anteriormente, nosotros entendemos cuando estamos explicando o cuando estamos recibiendo una explicación de un ejemplo de Uh-huh. una persona que ya lo vivió. Entonces así me hace como más clic, ¿no? A cuando estás leyendo pura teoría y, no, pues sí. Pero cuando la gente empieza a ver casos que se parecen a los suyos, es cuando empiezan a interpretar mejor. Y efectivamente por eso me di a la tarea, al observar este tipo de cosas tan importantes, pues de plasmarlo en mis libros para hacerlo llegar a las personas y que de una vez comprendamos que todos somos energía, que todos venimos aquí a experimentar y pues para eso necesitamos recursos, ¿no? No nada más es quedarte en un solo lugar y que estés muy bien en una área y que esto tú quieras que no te afecte a todo lo demás si en los demás no has progresado. Sí, mira, sobre todo esa parte es bien básica, ¿no? Al final somos seres terrenales viviendo aquí experiencias y esas experiencias al final del día son aprendizajes. Y efectivamente, muchas veces tiene que ver de qué manera yo puedo hacer llegar esto que viví. Y honestamente, muchas veces con la idea de que a ti no te pase, porque dolió a veces tanto que tú no requieres que la gente pase por esas situaciones, donde si tu historia le puede servir a esa otra persona para no pasar por eso, padrísimo, ¿no? Donde a lo mejor tú de alguna manera a través de conectarte con el dinero y entender cómo este se relaciona en todas nuestras relaciones, en todas nuestras actividades y darle el valor que es porque sí es importante. Sí, hay muchas personas diciendo que el dinero no importa. Ahorita lo estamos viendo que sí importa. ¿Sí? Y yo creo que es algo que se debería de tener muy consciente. Sí importa el valor que yo le voy a dar. Y efectivamente, así como tú que eres autora de esta saga y que también se dio a la opción de hablar de este tema en uno de sus libros, precisamente que lo utilizan como una herramienta, pero más allá de la lectura, llévalo a tu vivir, a tu día a día, a ese conocimiento donde tú vas a tomar a lo mejor esa historia de vida, ese tip que te permite ver lo que ahorita decíamos, ¿no? Tengo un billete, agradezco este billete que tengo, agradezco este trabajo que tengo, agradezco este alimento que tengo, ¿sí? En mañana vendrá uno mejor. Y si tú en tus pensamientos, ahorita a pesar de que te sientas y puedes voltear, mira, ahí te va un bien curioso,
Por si hay gente, digo, espero que no sea la situación. Y si así es, mira, al final es una experiencia que algo tienes que aprender. Y si así está tu situación, recíbela igual con amor, sé resiliente. Si en este momento no tienes la condición económica que tú quisieras, esos lujos, esas cuestiones, sigue tú fluyendo con esta, pero que en tu pensamiento esté esa vivencia de grandeza. Cuando te vayas a comer desde las leyes de la prosperidad, te dicen, ¿no? Tú siéntate y ponte si tienes una copa de vino, así sea un plato de frijoles. En tu mente va a estar que a lo mejor, no sé, es el caviar, el mejor platillo que tú te puedas imaginar. ¿Por qué? El hecho de que en tu mente se grabe, después lo vas a poder proyectar porque precisamente hablábamos de una vibración, porque tú le pones esa emoción de, ay, ¿cómo me siento aquí? ¿Cómo me siento allá? En el momento que tú estás empezando a generarte pensamientos de grandeza, cómo tú puedes de aquí en adelante sacarle el mejor partido a esta situación y que te vaya mejor de lo que entraste, entonces vas a poder hacer grandes cambios en tu vida. Si en este momento a lo mejor solo tienes 100 pesos, 1000 pesos, 10,000, lo que tengas, bendícelo y ve de qué manera le puedes sacar el mejor fruto haciéndolo fluir. Porque precisamente ahorita el pánico a lo mejor te va a querer amarrar a muchas cosas. Precisamente a lo mejor esta incertidumbre te lleva a descubrirte nuevos talentos que puedas tener, que al final los puedas monetizar y tengas a lo mejor una nueva área de oportunidad de trabajo. O a lo mejor resulta que descubres que eres bueno enseñando cosas y ahora es emigrar a las situaciones digitales. O sea, este cambio es evolucionas o evolucionas. Y te adaptas a las nuevas, digamos, a la nueva forma o la nueva modalidad de que la gente va a empezar a prosperar o definitivamente no la vas a hacer. Igual en otras charlas que habíamos dado también por mi Facebook, eh, precisamente le decíamos a las personas, es que aprovecha ese tiempo para aprender un oficio más. Tienes todo el tiempo del mundo para hacerlo y para rescatar esas habilidades que tienes y empezar a generar tu propia fuente de ingresos desde ti. A lo mejor puede que te vaya muchísimo mejor que en tu empleo, puede que hasta tú puedas ofrecerle un servicio al que era tu jefe. O sea, es momento de redescubrirte y de reinventarte porque va a ser totalmente necesario que tú aportes algo a la sociedad ahorita. No esperes a que te vengan a arreglar tu situación, a que el gobierno llegue a entregarte una despensa a tu casita. No, empieza a ver qué puedes generar tú para aportar a los demás y obviamente por añadidura el dinero te va a llegar, pero todo depende de tu actitud, de dónde te quieres colocar, si en el lado de la víctima o en el lado de las personas que les gusta salir a ganar. Exacto, ¿no? Y al final del día, pues entender que todo es una oportunidad. Si la has aprovechado durante todos estos días, magnífico. Aquí desde el programa Conecta con tu Ser hemos tratado de estarte enfocando en esa área. Sin embargo, si apenas vas a empezar hoy, incluso hasta hacer este trabajo interior que requieres hacer, pues siempre es un buen día, ¿sí? El comienzo inicia hoy, a partir de este momento. Toma en cuenta qué quieres cambiar, qué decides aprender, qué decides tú hacer con tu vida, con esta nueva área de oportunidades y de qué manera vas descubriendo en ti lo que vienes a poner a disposición de los demás. Y entonces, partiendo desde ese, ya te puedes ir olvidando desde vivir en la queja, en la victimiz, en el no tengo. Enfócate definitivamente en otras áreas que te sumen, que te agreguen valor, no que te resten. Recuerda que el poder interno fuerte está dentro de ti. Y al estar dentro de ti, solo tú eres el único que puedes demostrarlo aquí afuera, porque nadie lo va a hacer por ti. Así que te agradezco infinitamente este tiempo que estuviste con nosotros. Diana, te agradezco que hayas estado con nosotros. Igualmente te agradezco el espacio, le agradezco a todas las personas que prestaron su valioso tiempo para esto. Les mandamos un saludo a todos. Les recuerdo mi saga, ya también voy a poner en la descripción al final de
video, el enlace para quien guste tener más información. Ahí ya va a estar la página web disponible también. Pues muchísimas gracias Nancy. Espero que haya sido de utilidad para todos y que de verdad no hagan caso omiso a todas estas cosas que son súper importantes, de verdad. Un gusto, amigo. Nos vemos el próximo viernes. Felices de haber compartido con Diana Zaira, la autora de la saga Samadhi. Es una saga que te va a encantar, no te la puedes perder. Mucho desarrollo personal, mucho descubrimiento de tu persona y de las esferas de tu vida. Pues te deseo bendiciones y un excelente fin de semana. Gracias. Muchísimas gracias. Ya nos estamos conectando también posteriormente por aquí. Les mando un besote y por favor aprovechen su tiempo, pero bien aprovechado. Chao.